Shalom, Ubrajot, amados Ajín y Ajayot, paz y bendiciones, amados hermanos y hermanas, a esta nueva transmisión de enseñanza y de bendición, pues, para nuestra amada casa que es la mesiánica israelita Esmirna, y también, pues, para nuestra amada casa de Israel que se encuentra en todas las naciones. Tengan ustedes una cordial bienvenida y muchísimas gracias por abrir sus puertas para permitirnos entrar en cada uno de sus hogares y poder, pues, compartir esta hermosísima enseñanza, la cual corresponde a la parashá número 34. En este tiempo de pandemia o de distanciamiento social que nos ha permitido poder dedicar un poco más de tiempo y de enseñanza también para nuestra familia, para nuestra congregación, para nuestros hermanos, poder compartir un poco más, pues, de la enseñanza y de lo grandioso que es los misterios de la bendita Torah del Eterno. Corresponde, como ya lo dije, la parashá número 34, la cual lleva por nombre Bar en el desierto. Ciertamente, pues, traducida en el griego número, no una cantidad, pero en el desierto. Esta parashá corresponde desde el libro de Bamidbar, capítulo 1, del versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo pasuk 20. Vamos entonces a dar inicio a la lectura de esta hermosa parashá. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah mebeshem gadol Yeshua HaMashiach. Bendito eres, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado tu bendita Torah, de verdad, toda Rabá. Muchísimas gracias. En el nombre grande de nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén. Vamos entonces a leer el capítulo 1 de Bar Mitzvah, o número, capítulo 1, versículo o pasuk 1 y siguiente. Yahweh habló a Moshe en el desierto, en Sinaí, en el tabernáculo del testimonio, en el primer día del segundo mes del segundo año, después que ellos habían salido de la tierra de Misraim o de Egipto. Él dijo: toma un censo de la asamblea completa de los hijos de Israel, por clanes y familias. Registra los nombres de todos los hombres de 20 años de edad y más que están sujetos al servicio militar en Israel. Tú y Aarón los enumerarán compañía por compañía. Lleva contigo a cada tribu alguien que es jefe de un clan. Será de acuerdo a las casas de su familia. Y posteriormente, pues, hace allí una enumeración o mención sobre cada uno de estos, como son, pues, estos son los hombres que llevarás contigo: de Reubén, Elisur, el hijo de Shedeur, de Shimeón,
y de cada uno pues de los hijos de la casa de Jacob o de Israel. De manera que vemos acá cómo comienza, cómo inicia. Justamente debemos de resaltar que dice que fue en el primer día del segundo mes, es decir, habían transcurrido 13 meses desde la salida de Misraim o de Egipto. Es decir, que si entonces era el primer día del mes, fue un tiempo o una temporada sin duda alguna muy especial, y estamos hablando de que fue en un tiempo de celebración de Rohodés, cabeza de mes. Día segundo del año después, ellos habían salido de Misraim. Ahora bien, el Eterno, este era en la cuarta oportunidad o la cuarta instrucción en la cual el Eterno pues había dado instrucción para que se realizara el censo. El censo pues de todo el pueblo de Israel. Pero vamos a ver más adelante que el Eterno hace una distinción para que no fueran contados algunos por la casa de Leví. Por una distinción que vamos más adelante a enseñar para comprender a mayor profundidad el por qué el Eterno hizo esta distinción. Vemos que ciertamente el Eterno decide revelar la bendita Torá en un lugar que quizás en condiciones normales para un ser humano, pues, oye, ¿por qué revelar su bendita Torá, su bendita palabra en un lugar quizás tan inhóspito o con unas condiciones extremas? ¿Por qué el Eterno escogió revelar su bendita palabra? Algunos eruditos o algunos sabios hacen el señalamiento, realizan el señalamiento que es perfectamente pues válido, ¿no? A la luz de la conciencia y el entendimiento pues del hombre. Algunos dicen que si la Torá hubiese sido entregada en Eres Israel o en la tierra de Israel, sus habitantes alegarían una relación especial con la Torá. Es decir, entonces, como pretende hacer este tiempo la humanidad o muchas sectas o religiones, de que la Torá es solamente para Israel, pero el Eterno tuvo un cuidado y unas instrucciones muy precisas y detalladas para precisamente evitar que en el futuro o que las próximas generaciones incurrieran en lo que precisamente hicieron. El Eterno habló a los judíos en un lugar donde todos disfrutaban del libre acceso a fin de instruir que todo judío tiene una parte y obligación en la Torá. Es decir, en un desierto todos tienen acceso. En un desierto no hay ningún tipo de obstáculo, nadie quiere tener una propiedad, nadie quiere realizar una inversión en el desierto, de manera que todos los pueblos, lengua o nación tienen el acceso para invertir, para dedicar tiempo en un lugar tan inhóspito como el desierto. Al igual que aquello de todo semejante al judío. Es decir, en el desierto el Eterno decide entregar la bendita Torá en el desierto para que no solamente tuviera acceso el judío, sino que también para que todos aquellos, el Eterno previendo
en el futuro extender su compasión, extender su salvación para toda la humanidad. Por lo tanto, no solamente pues se hace o se realizó en Israel o en la tierra de Israel, sino que en el desierto, para que posteriormente toda la humanidad tuviera acceso a poder recibir la revelación de la Torá, como efectivamente en este tiempo o en estos últimos de los tiempos está ocurriendo. Un pueblo, no solamente la casa de Israel, la cual se encuentra diseminada o dispersa en todas las naciones, sino que todos aquellos gentiles o extranjeros que tienen un corazón dispuesto, que tienen una actitud de humildad, también han recibido, están y seguirán recibiendo la bendita Torá del Eterno. También se puede considerar que revelando la Torá en el desierto, el Eterno enseña a fin de volverse grande en estudio. Uno debe hacerse a sí mismo como en el desierto, sin dueño, ¿correcto? En el desierto, efectivamente, pues no vas a tener ningún tipo de distracción. Cuando uno está en el desierto, uno se enfoca en lo que verdaderamente estás haciendo, en las condiciones, en lo que estás haciendo, en lo que tienes que hacer para dedicarse, para ver una entrega plena y completa en lo que estás realizando. No cabe duda que los beneficios para la Torá, por supuesto, o para recibir la revelación de la Torá, no cabe duda que el hombre o la persona debe tener un corazón humilde. Y hablando de humildad, pues la humildad es la conciencia de la propia pequeñez de uno. Es una virtud necesaria para tener éxito en el estudio de la Torá y para una vida feliz en este mundo. Para poder entrar en las dimensiones o en el profundo conocimiento y de las revelaciones que contenida en la Torá, la persona debe tener un corazón humilde. Una de las recomendaciones para el estudio de la bendita Torá o de los beneficios para la Torá es que para progresar uno debe buscar la compañía de un erudito o de un talmidei, erudito conocedor, para ir avanzando o creciendo en cuanto al conocimiento, en cuanto a la práctica, en cuanto a la profundización de los misterios de la Torá. Una persona altiva no acepta consejos y guía de otro. Por supuesto, pues que la persona soberbia o que piensa que lo conoce todo, por supuesto, pues que esta persona con esta actitud o con este comportamiento, el Eterno no va a revelar sus misterios. Alguien que está convencido de su propia superioridad no se esforzará a sí mismo por cumplir aquellas misbot o mandamientos que él considera sin importancia, ni invertirá mucho esfuerzo para satisfacer los detallados requerimientos de otros. Para poder llegar a estos niveles de conocimiento debe haber un nivel de esfuerzo mayor, no solamente pues la actitud de humildad, sino que también debe realizar esfuerzos para profundizar, para alcanzar esa sabiduría, esa inteligencia. El Eterno está complacido con una persona humilde, y precisamente pues Moshe es conocido como dice la palabra que fue el hombre más humilde de aquel tiempo, y precisamente pues esa humildad fue producto de un proceso, como habíamos mencionado en la enseñanza anterior. Transcurrieron 7 generaciones
desde la generación de Abraham Avinu, de nuestro padre Abraham. 7 generaciones. Por supuesto, al llegar a la séptima es cuando es levantado Moshe en ese tiempo, después de haber sido procesado y formado en su carácter durante los 40 años que estuvo en el desierto. El Eterno pues preparó su carácter finalmente para entregar su bendita Torá a través de Moshe a su pueblo, amado pueblo Israel, nuestros padres. Porque tal persona constantemente revisa. ¿Por qué tiene que ser humilde? ¿Por qué tiene que tener este corazón dispuesto? Porque una persona humilde está dispuesta a estar constantemente revisándose, examinándose, y para tomar, para corregir, para rectificar, para enderezar los caminos y poder seguir así creciendo. Una persona vanidosa, sin embargo, no está abierta a la crítica, ni es autocrítica. Por consiguiente, está lejos de Teshuvá. Una persona vanidosa, por supuesto, pues no está dispuesta a corregir. Primeramente, a aceptar los errores, aceptar pues que ha estado quizás viviendo bajo una filosofía de hombre, quizás pudiera estar practicando doctrinas de hombre, filosofías huecas, y por supuesto, si la persona es vanidosa, no va a aceptar el error y mucho menos va a cambiar de dirección o a ser Teshuvá. Los beneficios generales de la humanidad. Una persona humilde disfruta la vida sin importar sus circunstancias materiales. Una persona vanidosa está insatisfecha con su suerte. La persona vanidosa está convencida de que el Eterno y sus semejantes están en deuda con ella por sus talentos, contribuciones o méritos. Una persona vanidosa y por supuesto egocéntrica, ¿verdad? Siente más bien que el resto de la humanidad, o que sus hermanos, que sus padres más bien le deben a ellos por su capacidad, por sus habilidades, por su talento. Y esta característica o esta actitud no permite el acercamiento del Eterno hacia esa persona. Si la mala fortuna sobreviene a una persona altiva, ella lo resiente grandemente. Una persona humilde, por el contrario, puede vencer los problemas, inconvenientes y situaciones desagradables de la vida. Una persona pues altiva, una persona orgullosa, cuando le sobrevienen pues los procesos o las pruebas, entonces se resiente por la situación que está viviendo. Sin embargo, cuando una persona humilde, el Eterno permite un proceso para formar su carácter, para probar lo que hay en su corazón, pues lo recibe sencillamente, aprende la lección, se levanta y continúa avanzando. Una persona hace amigos, humilde hace amigos. Una persona engreída realmente no tiene la actitud para hacer amistades. Ella no puede perdonar a aquellos que la insultan o no lo tratan con diferencia. Por consiguiente, encontrará dificultoso llevar bien con otros. En tercer lugar, volviéndose como un desierto, también implica que un judío debe estar listo para sacrificar el confort material por la Torá. Un judío debe ser desprendido. Recordemos cuando aquel joven rico le dijo a nuestro Adón Yahshua HaMashiach, le dijo: Rabí, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yahshua le respondió: ve y cumple los mandamientos. Aquel joven rico le dijo: todos ellos los he cumplido. Pero sin duda alguna, ¿por qué no sentía que
que su alma era salva, porque su corazón no estaba puesto en el cumplimiento de los mandamientos, los misbos o de los preceptos establecidos por el Eterno en su bendita palabra o en su Torah, sino que su corazón estaba puesto en las cosas materiales. Y esto lo pudo deducir Yahshua, pues inmediatamente cuando con aquella decepción aquel joven pues señaló de que todo ello lo había cumplido, pero no sentía pues la salvación. Entonces ve y despréndete de las cosas materiales, entonces ve y sal del confort para que cumpla los mandamientos, la bendita Torah del Eterno. Y es precisamente lo que el Eterno quiere o que nosotros recibamos. Cuando el que recibe la Torah, para recibir la Torah hay que salir del confort, hay que estar dispuesto a desprendernos de hábitos, de costumbres. Hay que estar dispuesto a sacrificar eso que entendíamos como beneficio, como privilegio, para poder recibir la Torah y ponerla en práctica. Y poder ir no solamente obedecer la Torah, sino también ir enriqueciéndonos en cuanto al conocimiento y la sabiduría que la bendita palabra del Eterno nos da. Un judío puede tener la esperanza de progreso en el estudio de la Torah y cumplimiento de mismo, solo si él está preparado para hacer sacrificios en cuestiones del mundo o mundanas. Es decir, aquella persona que de repente está acostumbrada a adquirir o obtener beneficios del mundo, pero que cuando es revelada su vida, la bendita Torah del Eterno, entonces debe hacer sacrificio de apartarse de las cosas mundanas y poder alinearse y convertirse en un verdadero sadí, en un verdadero siervo del Altísimo. Una característica adicional del desierto es su veracidad. El intelecto de un judío debe ser como el desierto, libre de elementos extraños antes de que pensamientos de Torah puedan enraizarse en él, lo que hacía mención al principio. En el desierto no hay elementos extraños. En el desierto no vas a tener quizás la influencia de filosofías, de doctrinas, de pensamientos, de paradigmas, de filosofías huecas. No. En el desierto no hay elementos extraños que perturben realmente no solamente tu comunión con el Eterno, sino también la influencia de los hombres, los paradigmas, las doctrinas, las filosofías. ¿No? En el desierto uno aprende verdaderamente pues a recibir el precioso tesoro de la bendita Torah. Vemos vemos que los tres censos anteriores, este es el cuarto censo ordenado por el Eterno al pueblo de Israel. El primero, cuando bajaron a Misraim o a Egipto, lo tenemos en Shemot capítulo 1, versículo 5. Y debemos entender que el Eterno ordena el censo. Debemos entender que algo que se cuenta, cuando el Eterno decide contar algo, es porque eso no se va a anular. Y eso ha sido tomado así como una ley judía. Lo que se cuenta no se anula, sino que por el contrario va a ser valorado no solamente en esa generación, sino también en todas las generaciones futuras. Entonces tenemos
El primer censo cuando bajaron a Misraim, Shemó o Éxodo, capítulo 1, versículo 5. Todos contados, había 75 almas nacidas de Jacob. José ya estaba en Misraim. Allí el Eterno permitió el conteo de todos los que habían bajado a Misraim o a Egipto. En la segunda oportunidad que el Eterno permite el censo es cuando se dirigieron al pueblo de Israel, se dirigió de Ramasés a Sucot. Tenemos el pasaje, capítulo 12 de Shemó, versículo 37, o Pasuk 37. Shemó 12, Pasuk 37. Cuando salen de Misraim o de Egipto, los hijos de Israel viajaron a Ramsés, a Sucot, algunos 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. Vemos allí cómo el Eterno permite también el conteo del pueblo de Israel, solamente cuando Él así lo ha determinado o lo ha autorizado para hacer el conteo. Pero si el Eterno no ordena el conteo, vemos entonces más adelante aquí cuando se hizo a través de el medio cheque, es cuando viene en Shemó o Éxodo capítulo 30 versículo 11 al 16. Todo estos censos tuvieron un propósito también, porque iban a quedar no solamente asentados, sino que también iba a ser un recordatorio para las generaciones futuras. Un recordatorio porque no se iba a anular y que por el contrario se iba a tomar en cuenta para las próximas generaciones, como efectivamente en este tiempo estamos tomando en cuenta lo que el Eterno, los censos que el Eterno permitió a nuestro amado pueblo de Israel y nuestros padres. Yahweh dijo a Moshe: cuando tomes un censo de los hijos de Israel y los inscriba, cada uno al inscribirse pagará a Yahweh un rescate por su vida, para evitar la diseminación de una plaga entre ellos en el tiempo del censo. Todos los sujetos al censo pagarán una ofrenda a Yahweh de medio shekel, una quinta parte de una onza de plata, conforme al shekel del lugar Kadosh. Un shekel es igual a 20 yeras. Todos los mayores de 20 años de edad que están sujetos al censo darán esta ofrenda a Yahweh. El rico no dará más, ni el pobre dará menos que medio shekel cuando den la ofrenda de Yahweh para excepción por sus vidas. Tomarás el dinero de la expiación de los hijos de Israel y lo usas para el servicio del tabernáculo del testimonio, para que sean recordados los hijos de Israel delante de Yahweh. De manera que vemos claramente que cuando el Eterno permite el conteo, es para recordarlo, es para tomarlo en cuenta, para anotarlo y tomarlos en cuenta para las futuras generaciones, para que sea un recordatorio de los hijos de Israel delante de Yahweh, para expirar por sus vidas. Y ahora el cuarto censo que el Eterno ordenó y permitió, tenemos entonces es precisamente esto, Bamidbar, capítulo 1 versículo 2. Vemos claramente acá también que Dios dio unas instrucciones precisas también, y es que sean tomados en cuenta para el censo los que sean las familias paternas según el número de 20 años hacia arriba, versículo 18.
Bamidbar capítulo 1 versículo 18. Capítulo 1 versículo 18. Y en el primer día del segundo mes, ellos reunieron a la asamblea completa para declarar sus genealogías por familias y clanes, y registraron los nombres de todos aquellos de 20 años de edad y más, como también su número total. Es decir, que una persona, por eso es que el Eterno, si está considerando, no solamente para el censo también tenía otro propósito. Los que podían ser censados eran los mayores de 20 años. ¿Por qué? Ciertamente, pues hoy en día la madurez o la condición de conciencia o de cierto conocimiento pudiera tomarse en cuenta a un niño o a una niña de 12 y 13 años. Pero para el Eterno era tomado en cuenta a partir de los 20 años, no solamente para el censo, sino también para ir a la guerra. Desde los 20 años hasta los 70 años podían considerarse aptos para ir a la guerra, porque se consideraba una persona ya en condiciones óptimas para asumir esa responsabilidad, ese rol o esas funciones. También el Eterno establece otra de las edades que también el Eterno establece para el servicio del Mishkan o del Beit Hamikdash, es precisamente la edad de los 30 años. Pero para los efectos del censo, para los efectos de ir a una guerra, no para atacar, sino para defenderse, porque nuestro Elohim es un Elohim de Shalom, de paz, no de guerra. Pero cuando el pueblo es provocado o es provocado, el Eterno a través de por querer afectar o lesionar a su pueblo Israel, por supuesto que nace el derecho allí. Entonces es cuando el Eterno interviene y permite la reacción de su pueblo para defenderse, y por supuesto usar el poderío, usar pues todas las armas que él permite y para defenderse. Es la única nación, nuestra nación Israel, es la única que antes de hacer algún acto de defensa, ellos participan que van a atacar. Para que el inocente, para que los que no formen parte de los que quieran afectar al pueblo de Israel, no sean víctimas, objeto pues de ataque de manera injusta. Entonces el Eterno o ellos, el gobierno pues o nuestro amado pueblo de Israel, ellos participan de que van a defenderse, y que por supuesto va a haber un acto de justicia en cuanto a la defensa de la nación. Bamidbar capítulo 10 versículo 11. Capítulo 10 versículo 11. Importante, oye, el contenido pues de esta parashá es muy hermoso. 10 versículo 11. En el 20º día del segundo mes del segundo año, la nube fue levantada del tabernáculo, el testimonio. Los hijos de Israel salieron en etapas del desierto Sinaí. La nube se detuvo en el desierto de Parán. Amados, tenemos que estar conscientes de que en el campamento del Eterno no hay lugar para el ocio. No hay lugar para el holgazán. No hay el lugar para aquel pues que pretenda aprovecharse de su hermano o del prójimo.
el ocio realmente es un abono o encubre el pecado. Cuando el Eterno establece, levanta un campamento, es para que todos de manera unánime puedan participar del trabajo, de la labor o del propósito, de la obra que el Eterno ha establecido y ha ordenado. En todo tiempo, trabajando. El nombre de Israel significa que guerrea juntamente con el Eterno. El que guerrea juntamente con el Eterno. De manera que el guerrero siempre debe estar ejercitando, debe estar practicando, siempre estar en actividad para mantenerse en condiciones óptimas, en condiciones para defenderse de un ataque, en condiciones óptimas para edificar, para construir, para ser instrumento valioso en las manos del Eterno. Y la persona que guerrea debe estar siempre dispuesta a vencer contra todos los pronósticos. No una persona, oye, que bueno, sí está bien, vamos a ir, pero bueno, la cosa está difícil. No, la actitud correcta, vamos a ir porque el Eterno nos ha dado la victoria. Vamos a ir porque el Eterno nos ha prometido esa tierra. Vamos a ir porque el Eterno nos ha prometido la bendición. Vamos a ir porque esa promesa está sobre nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, y por lo tanto esa promesa o esa bendición nos pertenece, y vamos a materializarla para que nuestros hijos también reciban los beneficios y las bondades que el Eterno prometió a nuestros padres. Por supuesto que para el milenio, después de la venida de nuestro don Yahshua HaMashiach, por supuesto que en el milenio también todos deberán trabajar, cada quien estará ocupado en una función determinada, estará ocupado cumpliendo con alguna actividad, con trabajos determinados. Para la guerra espiritual inclusive también debe ser, por supuesto, mayores de 20 años. Algunos pues piensan que a temprana edad puede estar en condiciones para una guerra espiritual. No. Todo esto está alineado precisamente. Si el Eterno estableció que para ser tomado en cuenta en un censo debe tener de 20 años en adelante, tanto para la guerra natural o guerras físicas como para las guerras espirituales también debe tener la misma edad, tomando en cuenta de que para esa edad debe tener una madurez y por supuesto capacidad para defenderse, capacidad pues para tomar decisiones también. En el libro de Bamidbar, capítulo 1, versículo 20, capítulo 1, versículo 20. Hombres de años de edad y más que sean sujetos al servicio militar fueron registrados por nombre, familia y clan, empezando por los hijos de Rubén, el primogénito de Israel. Aquí están los totales. De manera que era considerado también para ser censado y ser considerado como útil al servicio militar, debía de tener 20 años de edad. El verso 23, acá en los alistados de la tribu de Shimeón fueron 59.300. 59.000. Shimeón siempre la descendencia de nuestro padre Jacob, siempre que han tenido pues una actitud de
Si se quiere, puede siempre de guerrear, de sobreponerse siempre a las condiciones o a las circunstancias. En Bamidbar, capítulo 25, versículo 6, vemos allí también como la palabra, capítulo 25, versículo 6. Versículo 6. Justo entonces a la vista de Moshe y de toda la congregación, los hijos de Israel, mientras ellos estaban llorando a la entrada del tabernáculo del testimonio, un hombre de los hijos de Israel vino por allí trayendo a su familia a una mujer de Midian. Bamidbar, capítulo 1, versículos 51 y 52. Vemos acá que no también solamente es un Elohim de orden. Vemos que el campamento tiene unas especificaciones de la ubicación de cada una de las tribus. Y esto también tiene una razón de ser. Cuando el tabernáculo haya que trasladarlo, son los leví los que desarmarán, y lo armarán en la nueva localización. Cualquier otro que se incluya en esto será puesto a muerte. Es decir, que de toda la tribu, de todas las tribus, solamente había una tribu con esa responsabilidad. ¿Cuál era el propósito del Eterno desde un principio? Él en su palabra dice que los primogénitos son de Él, correcto. Eran apartados, eran consagrados. Pero cuando hubo el pecado del primer becerro, entonces fue cuando Moshe se paró delante del pueblo y les dijo: ¿quiénes están por Adonai? ¿Quiénes están por el Eterno? ¿Quiénes están por Yahweh? No digo quiénes están por Él, no. ¿Quiénes están por Yahweh? ¿Quiénes están por Adonai? Por nuestro amo. Entonces, gran parte de la tribu de Leví, entonces, decidió apartarse del resto de las demás tribus. Algunos de las tribus de Leví no lo hicieron, pero la mayor parte. Y a partir de ese momento, aquel privilegio, aquella honra que tenían los primogénitos, pasaron entonces a pertenecer o a corresponder a la tribu de Leví o a los levitas. El resto de los hijos de Israel acamparán compañía por compañía, cada hombre con su propia bandera. Es decir, que los que estaban más cerca de la Shekinah, que estaban más cerca de la presencia del Eterno, eran los Leví o los levitas. Luego estaban entonces las tribus y el resto del pueblo. Estaban, por supuesto, más separados. Había distinción en cuanto al acercamiento, en cuanto al privilegio de estar cerca de la Shekinah del Eterno. En Bamidbar capítulo 3, versículo 12, como les comentaba, el Eterno pues había establecido, había determinado apartar a los primogénitos. Para Él son míos. Bamidbar capítulo 3 o Números capítulo 3 versículo 12. A los Leví de entre los hijos de Israel en lugar de todo primogénito varón que es mero de la matriz. Entre los hijos de Israel, los Leví serán míos. Es decir, allí hubo un cambio, una sustitución de condición. Por el pecado del becerro del pueblo, entonces ya no serán los primogénitos de todo el pueblo, sino que a causa de que los Leví decidieron
apartarse para mí, ahora yo los escogeré a ellos. Yo los he seleccionado para que me sirvan y para que estén cerca de mí. Por eso es que en el libro de Gilgalú o Revelaciones, conocido también como Apocalipsis, dice la palabra que Él nos ha llamado para ser Coanim, para ser pueblo escogido por Él, para servirle, para exaltarle, para honrarle. En el inicio, como ya les había comentado, tenían esos privilegios, pero posteriormente fueron pasados, de acuerdo a este pasaje, fueron esas bondades, esos beneficios pues fueron cedidos a los Leví o a los levitas. Bamidbar capítulo 18 versículo 17. Bamidbar capítulo 18 versículo 17. Pero el primogénito de un buey o carnero lo redimirás. Ellos son Kadoshim. Igual también sería para los primogénitos, porque son animales kochim. No lo redimirás. Ellos son Kadoshim. Salpicarás la sangre de ellos contra el altar y harás su grasa subir en humo como ofrenda hecha por fuego, como aroma fragante para Yahweh. En el 18 capítulo versículo 15 arriba, todo lo que venga primero de la matriz, de todas las cosas vivientes que ellos ofrezcan a Yahweh, sea humano o animal, será tuyo. Sin embargo, el primogénito de un ser humano, tú tienes que redimir. ¿Cómo lo vio? No limpio. Había entonces que purificarlo, había que santificarlo. De manera que el Eterno vio la condición del hombre como también como la condición de un animal. Es decir, que cuando el hombre no cumple la Torah, el Eterno lo ve o lo compara como un animal impuro, como un cerdo. La única manera de salvar la vida del primogénito era pagar. Había que sacrificar para purificarlo. Había que presentar un sacrificio. Por eso es que tú y yo, toda la humanidad, tenía que ser redimida solamente no por un animal. Un animal podía redimir a una persona. Un animal podía redimir quizás a otro animal. Pero el único que podía redimir a toda la humanidad solamente podía ser Yahshua HaMashiach, nuestro Redentor, nuestro Salvador y nuestro Mesías. Exaltamos la gloria del Eterno. Dale un jalel de aplauso al Altísimo. Solamente Yahweh Sebaot podía hacer ese sacrificio para redimirnos de todos los pecados. Shemó o Éxodo capítulo 4 versículo 23. Shemó capítulo 4 versículo 23. Yo te he dicho que dejes a mi hijo ir para que me pueda exaltar o adorar, pero tú has rehusado dejar ir.
Bueno, entonces yo mataré a tu primogénito. Fue cuando el Eterno le dio las instrucciones a Faraón, a Ramsés II, para que dejara ir a su pueblo. Allí, de modo que el Eterno allí permitió pues la muerte de los primogénitos, de no solamente del pueblo de Misraim o de Egipto, sino también los primogénitos de los animales murieron también en esa oportunidad. Con esa última plaga, el Eterno redime, redime a nuestro pueblo amado de Israel. Bamidbar capítulo 3 versículo 13 o Números capítulo 3 versículo 13. Espero que se estén deleitando, así como yo me he estado deleitando pues a través del estudio de esta parashá en el desierto. Sin duda alguna pues que tenemos solamente una sola opción, ¿no? Y por eso el Eterno tenía que revelar su bendita Torah en el desierto. En el desierto solamente recibimos el man, recibimos el pan, y ese pan que baja del cielo, el pan que recibieron nuestros padres, el pan que era necesario para ellos también, se lo comían, pero nosotros hemos recibido ese pan que se come y nunca deja uno de estar saciado, sino que quiere cada día más de estar en su presencia, cada día más de saber y de conocer su bendita palabra. Shemó o Bamidbar capítulo 3 versículo 13. Todos los primogénitos varones me pertenecen a mí, porque en el día que yo maté a todos los primogénitos varones en la tierra de Misraim, yo separé para mí todos los primogénitos varones entre los hijos de Israel, ambos, humanos y animales. Ellos son míos, yo soy Yahweh. De modo que vemos acá como al principio el Eterno lo había establecido de esa manera, de esa forma, pero a causa del becerro, como lo vemos en el libro de Shemó capítulo 4 versículo 22, hubo un cambio de situación, hubo un cambio de condiciones. Shemó capítulo 4 22. Entonces dirás a Faraón: Yahweh dice, Israel es mi hijo primogénito. Shemó 32, 26. Israel es mi hijo primogénito. Shemó capítulo 32, versículo 26. Acá es donde hubo el cambio de las condiciones producto del pecado de becerro. Moisés se separó, a la entrada del campamento y gritó: el que está por Yahweh, venga a mí. Todos los hijos de Leví se juntaron alrededor de él. De modo que allí ese acto de haber tomado la decisión de apartarse para Yahweh, entonces vino sobre ello el privilegio, y vino el privilegio y la honra de apartarlo y distinguirlo para el servicio del Mishkan. Shemó 30, ese es el 32, 26. Bamidbar 3, 12. Bamidbar 3, 12. Yo he tomado los Leví entre los hijos de Israel en el lugar de todos los primogénitos varón, que es el primero de la matriz. Entre los hijos de Israel los Leví serán míos.
En aquel tiempo, el pueblo era necesario porque luego de aquella situación, ¿no?, del pecado, de aquella rebelión y desobediencia de nuestro pueblo, hubo entonces allí un cambio, y ciertamente el pueblo necesitaba de los levitas. ¿Para qué? Para presentar las ofrendas. El pueblo necesitaba de los levitas. ¿Por qué? Porque los levín eran los que tenían el conocimiento y la práctica de la bendita Torá, de la bendita palabra. El pueblo necesitaba, era un acoplamiento, era una situación necesaria, porque si ciertamente el pueblo necesitaba de los levín necesitarían o necesitaban al Cordero. Cuando se exalta la gloria del Eterno. El pueblo necesitaba los levín para presentar para la redención, pero los levín necesitaban al Cordero para poder ser presentado delante del Altísimo para la redención de los pecados del pueblo. De modo que era necesario tanto uno como el otro. En el libro de Jeremías, capítulo 11, versículo 17, las dos casas pecaron. Este es el segundo. Imagínense ustedes si en aquella oportunidad el pueblo, porque todo el pueblo había sido escogido por el Eterno como primogénito, pero aquel pecado del Cerro de Oro en el Sinaí distanció al pueblo. Quedó entonces los levitas como mediadores entre el pueblo y Yahweh. Pero cuando vino esta segunda rebelión o este segundo becerro, allí fue cuando vino la destrucción. O sea, hubo una separación mayor que el primer becerro. Jeremías capítulo 11, versículo 17. Porque Yahweh Sebaot, quien te plantó, ha decretado maldición sobre ti. Es por la iniquidad de la casa de Israel y la casa de Yahudá que se hicieron contra sí mismos, provocándome a ira, ofreciendo incienso a Baal. De modo que después de esta situación, luego vino entonces la destrucción del templo. Las veces que el pueblo se desvió o deshonró al Eterno, pues adorando becerro, por supuesto que esto trajo como consecuencia el distanciamiento, la separación, estableciendo una separación mayor en cuanto al Eterno. En este caso, aquí incurrieron en abominación tanto la casa de Israel como la casa de Yahudá. Por supuesto que cuando hubo el exilio, que posteriormente regresa la casa de Yahudá, media tribu de Benjamín, también regresaron parte de las tribus de los Leví, porque los Yahudí y de la tribu de Benjamín, si no había un Leví, ellos no podían presentar ningún holocausto o sacrificio, de modo que era necesario que permanecieran entre ellos algunos Leví para poder continuar presentando holocaustos. En el libro de Shemot, capítulo 28, versículos 9 y 10. Shemot o Éxodo, capítulo 28, 9 y 10. Toma
2 piedras de esmeralda y graba en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de los nombres en una piedra y 6 de los nombres restantes en la otra, conforme al orden de nacimiento de ellos. Un grabador debe grabar los nombres de los hijos de Israel en las 2 piedras como se graba un sello. Monta las piedras en una montura de oro y pon las 2 piedras en las hombreras del efod, es decir, acá en el hombro, para traer a la mente a los hijos de Israel. Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel delante de Yahweh sobre sus 2 hombros como recordatorio. Una responsabilidad. Es decir, que las 12 tribus de Israel eran llevadas sobre los hombros del Cohen Gadol. Esto es una analogía. Esto es una analogía de lo que posteriormente iba a ser también nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Nuestro Adón fue conocido como, él vino como Ben Yosé, como el hijo de José. Y cuando vemos cada una, donde distingue pues las piedras que representaban a cada uno de ellos, cada piedra representaba a cada una de las tribus a cada una de las tribus. Y resulta que el penúltimo tenía que hacerlo en el orden del nacimiento. El penúltimo corresponde a José. Y es una analogía, es un cumplimiento profético, porque nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Ben Yosé, porque había nacido de la simiente, venía de José. Él representó a ese sobre él, sobre la piedra de ónice, representó de que sobre él llevaría la responsabilidad o la carga de las 12 tribus de Israel. 28, el verso 28, 9, ya lo veo. Ok, 9, 10. 6 de los nombres en una piedra y 6 de los restantes en la otra, conforme al orden de nacimiento. Ahora, el verso 17, versículo 18. 17 y 18. Y lo entretejerá textura 4 hileras. De 4 hileras. Eh, 28, versículo 17. 28, versículo 17. 28, versículo 17. Tejerás con una textura de 4 hileras de piedra. La primera hilera será una cornalina, un topacio y una esmeralda. 18, la segunda hilera será una feldespato verde, un zafiro y un diamante. Verso 20, y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe, serán montadas sobre las monturas de oro. El 28-21, capítulo 28-21.
Las piedras corresponderán a los nombres de las 12 hijos de Israel. Serán grabados con sus nombres, grabados como un sello. Representarán las 12 tribus de Israel. Nuestro don Yahshua HaMashiach, como les dije, fue conocido como Yahshua ben Yosef. Vino como Yahshua ben Yosef, pero ahora vendrá como también conocido como Yahshua ben David, aquel que restaurará y levantará el tabernáculo caído de David. ¿Cuántos exaltan la gloria del Eterno? Exaltado sea su grandeza y su nombre Kadosh, Yahweh Sebaot. De modo que vemos como proféticamente, cómo no sumergirnos en la bendita Torah, si en la Torah también vemos la profecía y lo que tenía que sustituir o representar nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Como les dije anteriormente, los campamentos estaban establecidos de una forma también coherente pues y ordenada. Cada una de las tribus campamento en el este se encontraba las tribus de Efraín, Yamín y Manasés. En el norte se encontraban ubicados las tribus de Dan, Asher y Neftalí. En el este, Yehudá, Isahar y Zabulón. Y en el sur, Reubén, Gad y Shimón. Pero habían cada una de ellas con un estandarte que los representaba y que proféticamente también ellos lo representaba el carácter, la importancia de cada uno de ellos en sus lugares estratégicos. Dice también allí, ¿verdad?, que los Levín iban a ser contados o censados de manera separada. Algunos sabios hacen mención de que el Eterno mandó a separar el conteo o el censo de los Levín del resto pues de las tribus para que en un futuro, cuando él desatara algún el malaj de la muerte, no tuviera autoridad, no tuviera ningún tipo pues de autoridad sobre los Leví. Esto ha sido una distinción entre la tribu de Leví con relación al resto de las tribus. Y finalmente, pues, es importante sin duda alguna, pues, esta enseñanza de la cual, pues, quiero hacer mención. Dice en el libro de Números, capítulo 7, Bamidbar, capítulo 7, y debemos estar conscientes de la importancia, la simbología. Cada detalle el Eterno
ordenó a Moshe se cumpla de esa manera. Y esto se resume a que el mensaje del censo nos enseña de que todos somos importantes, de que todos, si el Eterno manda a contar algo es porque no va a ser objeto de ser anulado. Y no solamente es un principio o una ley del Eterno, sino que también ha sido reconocido como una ley de parte de nuestros hermanos Yaudí. Una de las cosas que sin duda alguna pues esto marca una distinción, marca el reconocimiento de lo que pudiera representar el llamado que el Eterno te haya podido hacer a ti, que el Eterno haya podido hacer a tu familia, que el Eterno haya podido hacer a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hijas. Esto tiene una gran repercusión y una gran importancia, la cual debe ser asumida con seriedad, debe ser asumida con responsabilidad. Debe ser asumida pues realmente con la importancia y en la reverencia que amerita. Ciertamente pues el Eterno no contó o le dio instrucciones a Moshe para que contara de manera separada a la tribu de Leví, a la tribu de Leví específicamente, pero apartó tres familias. Dentro de esas familias estaba la familia de Gerson, la familia de Coat y la familia también de Merari. Estas tres familias tenían una función, una responsabilidad importantísima en medio del pueblo de Israel. Lo más tremendo, la cosa más llamativa, quiero pues que presten mucha atención en cuanto a esta administración, que esto deja realmente una enseñanza, un aprendizaje que es de gran connotación, de gran importancia para nuestras vidas. Como siervos del Altísimo, como ministros, como Moré, como Roe, como profetas, que debemos estar conscientes de la responsabilidad del llamado del ministerio que el Eterno nos hace. El Eterno dio instrucciones de que no fueran censados o que fueran censados separadamente los Leví, y específicamente estas tres familias: Gerson, la familia de los Gerson, Coat y Merari. Ellos tenían una función importantísima al momento de levantar el campamento para continuar avanzando y luego instalarlo en el próximo lugar que el Eterno decidiera que se estableciera. Pero lo más importante de esto, ciertamente, ellos se encargaban de una función. Los Leví, los Coanín se encargaban cuando el campamento se levantaba. Los Coanín se encargaban de hacer la envoltura, de cubrir cada uno de los elementos. En el caso de la familia de Gerson, ellos se encargaban de trasladar las partes inferiores del tabernáculo del testimonio. En el caso de la familia de los coatitas se encargaban de trasladar lo que correspondía al arca del testimonio, la mesa de los panes,
los altares del incienso y del sacrificio y la menorá. Y la familia de Merari se encargaba de trasladar los tablones del Mizcán. Cada una de ellas con una función específica. Lógicamente que cuando llegaba el momento del traslado, entonces los Kohanim se encargaban de cubrir cada uno de estos elementos, de resguardarlo, porque ciertamente, aun cuando ellos los cargaban, no podían tener el acceso de mirar directamente a estos elementos, porque morían. Por lo tanto, que cada miembro en una asamblea, cada miembro en el pueblo del Eterno, en el pueblo de Israel, son importantes. Si el Eterno los manda a censar o a contar, es porque cada uno de ustedes son importantes. Y esa importancia debe ser asumida por cada uno de nosotros en el servicio, en la proclamación, en la enseñanza, en la dirección de un servicio, en el temor y la reverencia que debemos tener. Debemos asumirla con esa responsabilidad. Pero resulta que Moshe, para trasladar, escúchese bien esto, para trasladar la tienda del testimonio, o el arca del testimonio y la tienda, esa responsabilidad recaía sobre estas tres familias, pertenecientes a la tribu de Leví. Como ya se los mencioné, la familia de Gerson, o de Gerson, los de Coat y de Merari. Y habían 6 carruajes, los cuales estaban atados a bueyes. 6 carruajes. Que si nos ponemos a pensar desde el punto de vista humano, bueno, 6 bueyes o 6 carretas, atadas a bueyes para llevar estos elementos o todo aquella composición del Mizcán o del tabernáculo. Si lo vemos humanamente, Moshe debió haber asignado 2 carretas para la casa, para la familia de Gerson, 2 carretas para la familia de Coat y 2 carretas para la familia de Merari. Pero cuando vemos, para el hombre eso puede ser en lo más natural, lo más lógico, lo más justo quizás, hacer esta distribución para que sea de una manera equitativa esa distribución. Pero resulta que el Eterno no lo distribuyó así como lo hubiese distribuido el hombre. El Eterno hizo una distribución distinta. Porque Él es el gran yo soy. Él es el Shaddai, el Todopoderoso. Con esto quiero decirte de que quizás a lo mejor la responsabilidad que te ha tocado a ti en la familia ha sido distinta con relación al resto de tus hermanos, porque así lo ha ordenado el Eterno, porque así lo ha ordenado el Creador de los Shamaín y de la tierra. La distribución de aquellas 6 carretas fueron 2 carretas para la familia de Gerson y 4 carretas para la familia de Merari. De modo que la familia de los coatitas no tenían ninguna carreta. Y no estamos hablando de trasladar estos elementos de un lugar a escasamente unos metros. No, eran leguas,
kilómetros que tenían que trasladarlos. Y estos tenían que trasladar el arca del testimonio, la mesa de los panes de la proposición, los altares de incienso y de sacrificio y la menor. Pareciera quizás a lo mejor injusta, pero eso los coatitas no renegaron. Y dice, vamos a ver qué dice en Bamidbar capítulo 7, versículo 7 al 9. Él dio 2 vagones, carretas atadas, sujetas a bueyes, para trasladar estos elementos. Él dio 2 vagones y 4 bueyes a los hijos de Gersón o del Chón, conforme con las necesidades de sus labores. 4 vagones y 8 bueyes dio a los hijos de Merari, conforme a las necesidades de sus labores, dirigidas para Itamar, el hijo de Aharón el Cohen. Pero a los hijos de Kehat, también conocida como de Coat, no dio nada, porque sus labores incluían los artículos Kadoshim, los cuales cargaban sobre sus propios hombros. Las cosas que son santísimas de los santos no son para ser cargadas ni en carretas ni sobre bueyes. Las cosas que son santísimas de los santos tienen que ser cargadas por hombres, tienen que ser cargadas con familias verdaderamente consagrados al servicio del Eterno. Por eso el Eterno te escogió a ti, para que llevaras sobre tus hombros las cosas Kadoshim, para que llevaras las cosas santísimas. Por eso el Eterno te escogió a ti, para que llevaras el arca, porque dentro del arca está su Shekinah, dentro del arca están las tablas de los mandamientos, porque de los altares Él recibe las ofrendas y los holocaustos, y son acciones Kadoshim, santas, santísimas. Ellos no se quejaron. Los demás, Merari y Gersón, tenían ayuda. Pero no te quejes, porque el Eterno, porque quizás a lo mejor a los ojos de los hombres no tienes ayuda. No tienes ayuda porque esa carga no es para que la lleven los animales, ni la lleven las carretas, sino para que tú la lleves. La carga de hacer, manifestar la presencia en la Shekinah de Yahweh en medio de tu familia, en medio de una asamblea, en medio de un pueblo, en medio de tus hermanos, esa carga ha sido puesta sobre ti. La misma responsabilidad que tuvo la familia de Coat, como dice allí de Coat, es la misma responsabilidad que tú tienes. Y aún más allá,
aún más allá. Por eso fue que nuestro Adón Yahshua HaMashiach no podía recibir ayuda para llevar esa carga o esa responsabilidad. Solamente nuestro Adón Yahshua HaMashiach, solamente Yahweh Sebaot podía llevar esa carga y que nadie lo ayudara. Esa responsabilidad también te ha sido delegada a ti. Esa responsabilidad también ha sido delegada en tu familia. Porque esa carreta y esa responsabilidad no puede ser delegada o recibir ayuda ni de bueyes ni de carretas. Esa responsabilidad de las 12 piedras que representa cada una de las tribus de la casa de Israel y en general a todo el pueblo. Así como la llevó el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, así también la llevó nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Así también debemos llevarla nosotros. Debes llevarla tú como Moré, como Roe. Debes llevarla tú también como esposa de Moré, como esposa de Roe. Llevar esa carga, aprender a llevar esa carga. Porque dice que eran familias encargadas de llevar esta responsabilidad. De cargar elementos tan importantísimos del tabernáculo como es el arca del testimonio, los altares, la menorá, las cosas santas y santísimas. Pero déjame decirte que la recompensa por llevar esa carga, pero sin recibir ayuda alguna, también va a generar una recompensa aún mayor. De modo que no te detengas, sigue avanzando, asume la responsabilidad, instruye a tus hijos y a tus hijas para que ellos también reciban el legado de llevar los elementos más importantes del Beit HaMikdash o del tabernáculo. Sigue avanzando, continúa creciendo. Y la recompensa será aún mayor. Exaltamos la gloria del Eterno. Aleluya. Bendito es nuestro Abacados, que nos pone carga, pero que también Él también trae la recompensa. Dice la palabra, irá llorando y andando el que lleva la preciosa semilla. Pues eso era lo que hacían también la familia de los coatitas. Irán llorando, pero irán andando también el que lleva la preciosa semilla. Y esa preciosa semilla es la bendita palabra del Eterno, la bendita Torah. Así te rechacen, así te señalen, así te digan que estás loco, así te digan que que estás cumpliendo algo que ya fue derogado. Pero déjame decirte que lo que el Eterno escogió que tú llevaras es la preciosa y hermosa semilla de su bendita palabra, de su bendita Torah. Yahshua sabía que ninguno de sus seguidores podía ayudarlo, porque esa preciosa semilla la tenía que llevar él solo. Y solamente él, solamente así podía dar cumplimiento a su bendita palabra, a su bendita Torah. De modo que no te decaigas, no caigas, levántate y sigue avanzando, porque tu recompensa es grande.
exaltamos la gloria del Eterno. Abacados, te exaltamos y te bendecimos. Toda Rabá, muchas gracias por tu amor, por tu bendición, por tu enseñanza, por tu bendita palabra. Gracias, Yeshua, por tu sacrificio. Gracias porque solo tú podías cargar cada uno de nuestros pecados, de tu pueblo amado de Israel. Solo tú podías llevar todas las enfermedades. Abba, Kadosh, te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu bondad y por tu bendición. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de los televidentes, aquellos que han dispuesto en este tiempo recibir esta humilde enseñanza, esta palabra que tú has establecido, Abba Kadosh, que ellos puedan entender que es en el desierto, así como fue llevado nuestro Adón Yeshua HaMashiach al desierto para ser tentado, para ser probado, pero ciertamente en el desierto aprendemos a permanecer en la simiente que es tu palabra, que es tu bendita Torah. Porque cuando fue tentado nuestro Adón Yeshua HaMashiach, él no invocó Abba Kadosh, conocimiento o sabiduría o filosofía de hombre, sino que él dijo, escrito está. Y el escrito está es tu bendita Torah, es tu bendita palabra, donde tú estableciste los cimientos, donde estableciste la fundación de lo que iba a sostener a toda la humanidad. Abba Kadosh, en el nombre grande de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, no hay nada nuevo debajo de los cielos. Todo tú lo has creado, Abba Kadosh, con un propósito y con un fin. Pues escrito está, Abba Kadosh, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de tu boca. Y la palabra que ha salido de tu boca es la palabra que está en tu bendita Torah. Te exaltamos y te bendecimos y continúa revelándole a tu pueblo, a nuestra amada casa de Israel, la cual se encuentra en el exilio en las distintas naciones, para que finalmente tú puedas venir, Abba Kadosh, por las ovejas perdidas de la casa de Israel, aquella, Abba Kadosh, que habíamos entregado el legado, aquellas que habíamos perdido, Abba Kadosh, la heredad, que es tu palabra, que es tu bendita Torah. Pero hoy hemos venido, Padre, Abba Kadosh, a recibir nuevamente tu heredad. Hoy hemos venido a recibir nuevamente, Abba Kadosh, esa heredad y esos mandamientos que tú has establecido, a recuperar el hermoso y a deleitarnos ese hermoso Shabbat, a deleitarnos, Abba Kadosh, y recibir también cada una de las celebraciones de tus festividades para el cumplimiento también de cada uno de tus mismos, de tus mandamientos, de tus preceptos. Te exaltamos toda Rabá, Abba Kadosh, y te damos muchas gracias por tu amor, por tu bondad y por tu compasión. Amén y amén. Dale un jalel de aplauso al Altísimo. Abba Kadosh, muchas gracias. Quiero recitar pues la bendición para cada uno de ustedes después de esta enseñanza, después de esta hermosa palabra. Yevarekeja Yahweh Bismereja, Yael Yahweh Panaveleja Viguneka, Isa Yahweh Panaveleja Bellesen Leja Shalom. Y Yahweh les bendiga y les guarde. Y Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les muestre su favor. Que Yahweh alce hacia cada uno de ustedes su rostro y ponga Shalom. Amén.